Pues lo anunciado, hoy en entrevista está Azul Almazán. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Que joven como es, has hecho muchísimas cosas. Yo te preguntaría, ¿qué de todo es con lo que pondrías así en primer lugar de la lista? Clavadista, bailas, diseñadora, por el otro lado, has sido empresaria. ¿De qué de todo esto es tuyo? Oye, primero yo feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, ya lo venía pensando y dije, qué padre, ya tenía ganas de regresar. Y sí, primero que pongo es mujer resiliente, mujer alegre, eso es lo primero que pongo. A mí me gusta ahora ya decir mujer clavadista, porque fue lo que me hizo sentir mucho más poder, me hizo llegar a niveles que yo había deseado desde muy niña. Y bueno, después ya mujer empresaria, ya va empezando a... Todo lo demás. Sí. A ver, la resiliencia es un término que ha agarrado fuerza, o moda, si me permites decir, hace unos pocos años. Y luego la idea de las mujeres que se atreven a hablar de la violencia sufrida en contextos, pues en fin, de agresión, de violencia, es también una cosa más reciente. En cambio, tu historia es como de adelantada, es como de alguien que llegó primero a esa tierra y sufrió primero las dificultades de abrir los labios y contar la historia. Muchos vimos la película de La Caída con Karla Souza y hoy, como lo comentaba al principio, pues está inspirada en tu vida. Y lo interesante de esta conversación es que nos cuentes ¿desde qué momento tomaste la decisión de volver público un asunto que en esa época muchas quizá hubieran preferido callar? Híjoles, esa es una pregunta muy interesante porque cuando yo decidí hablar fue hace ya casi 24 años, pero cuando empezó a suceder yo tenía 14 años, fue hace mucho más tiempo. Lo que sucedió es que en ese tiempo, cuando yo a los 14 años que yo empecé a notar esto y pedí ayuda a mis alrededores, pues todo estaba normalizado. Y lo único que era, pues, tienes suerte, ¿eh? No te ha pasado como le pasó a fulanita. Era algo que solía pasar todo el tiempo y yo era de las afortunadas que no había terminado muerta. Entonces dije, chin, es algo con lo que hay que aprender a batallar y es así como se vive acá. Tomaste una decisión bien complicada. A los 14 años te vas a vivir en condiciones de deportista profesional, la Villa Olímpica, ¿no? Horarios muy, muy pesados. Además, hacer compatible la escuela y todo el entrenamiento. Querías las medallas, digamos, en las distintas competencias, desde luego los olímpicos. Y tu entrenador abusa de la confianza que le dispensas. ¿Tú te diste cuenta que había un abuso? Que no era un amigo, que no era un tutor, que se estaba volviendo otra cosa. ¿Cómo te diste cuenta? Fíjate que yo siempre fui una persona muy familiar. Desde muy pequeña a mí me inculcaron unos valores muy, muy fuertes. A mí me decía, a pesar de que yo entré al Comité Olímpico siendo una niña, yo hasta parecía niña, ¿no? Todavía a mis 16 años yo seguía pareciendo una niña. Sí sabía qué cosas se permitían y qué cosas no podía permitir. Aunque no las entendía, no entendía por qué no tenía que permitirlas, pero sí sabía que había límites y había cosas que yo no debía de permitir de los demás. Pero al entrar a ese entorno y sabía que todos esos límites se cruzaban, yo lo que sentía era una incomodidad tremenda, pero no entendía por qué no debían de cruzarse esos límites, pero sí sabía que estaban pasando cosas malas y yo empezaba a resentir, sabía, eso me hace sentir incómoda. Me humilla, me siento humillada, me siento avergonzada de esto, pero no entiendo por qué es esa. En el filme La Caída, uno de los elementos interesantes, digamos, que más golpean, es cuando el personaje se da cuenta que no es la única, sino que es algo que está pasando en su entorno. O sea, no es la elegida, sino alguien más cuyo cuerpo está siendo abusado y usado. ¿Te pasó más o menos también a esa edad, que empezaste a ver a los laterales y te diste cuenta que había otras compañeras tuyas sufriendo abuso? Por supuesto, porque a esa edad, precisamente cuando yo empiezo a notar y empiezo ya a sentirme lastimada por estas situaciones, por estas acciones, yo pido ayuda pues, a mis compañeras más grandes y digo, es que está pasando esto. Y ellas mismas son las que me dicen, pues tienes suerte, no hagas esto, no permitas esto, porque
han sucedido, porque si no te va a pasar peor. Entonces El me di cuenta entrenador que era una Rueda, para normalidad. poner su nombre, se había metido con otras, o no era el único que se metía con otras de las alumnas. Pues mira, en aquella época yo era todavía una niña y yo no sabía de esas cosas, porque en verdad a esa edad yo no entendía todo este juego sexual. Yo solamente sabía que pasaban cosas incómodas. Y lo único que yo buscaba era poder hacer mi deporte sin tener que sentirme invadida en mi espacio personal, o tener que pagar entrenamiento o que me entrenaron o llegar a niveles con algo que me hacía sentir incómoda, claro, por mi cuerpo, ¿no? Yo sabía que ahí había una línea, pero no me ponía yo a investigar si había pasado, que si ya había pasado con este y con fulanita. Solamente sabía que la situación era muy difícil y que yo tenía que cuidarme de todo Ahora, eso. decías al principio de la charla que fuiste a pedir ayuda con las clavadistas mayores, y supongo que un día rompiste el círculo del deporte y lo platicaste con tu familia o con alguien que te ayudó a ponerle palabras a lo que estabas viviendo. ¿Cómo fue ese momento de quiebre? Pues yo durante toda mi estancia en el Comité Olímpico, lo que hice fue yo generar mi propia armadura con dientes, ¿no? ¿Qué quieres decir? Armadura con dientes es, yo empecé a protegerme de toda la situación y empecé a volverme como un hielo, ¿no? Porque yo tenía claro mi objetivo, yo quería llegar a Juegos Olímpicos, quería medalla olímpica, y entonces todo lo demás para mí era protegerme de absolutamente todo. Entonces yo traía una armadura y yo todo el tiempo estaba a la defensiva. Mientras si algo me distraía de lo que yo quería, ¡fum!, defensa, sacaba dientes, y yo llegaba a ser, mis papás me decían que yo era muy ruda, que era muy seca, que era muy fría, que llegué a ser hasta grosera, ¿no? Pero era porque estaba en un ambiente tan hostil que cualquier cosita sentía que todo el mundo me quería sacar de ahí. Entonces yo era una Ahora, cuando uno se persona muy fría. encierra, no es capaz de hablar. No era capaz de hablar y yo no lo conté. Aparte, yo en mi mentalidad infantil y juvenil, yo sentí que si yo le contaba algo así a mis papás, lo primero que me iban a decir era, ¿qué haces ahí? Y sacarte Salte. del Comité Olímpico. Y sacarme de ahí. Y en mi mentalidad yo dije, es que yo no me quiero salir. Yo lo que quiero es saber cómo atravesar este infierno. No es lo que quiero salir. Déjame irme a corte y nos cuentas a la vuelta cómo saliste de ese infierno. Estamos con Azul Almazán, estamos en calle 11, vamos a corte y regresamos en un momento para la segunda parte de esta entrevista. Bueno, estamos de vuelta con Azul Almazán. ¿Sabes cómo te agradezco esta posibilidad de conversar contigo? Pocas vidas merecen de pronto volverse una película tan importante como La Caída, y tan importante porque cimbró muchísimo. Aunque esto te ocurrió a ti ya hace algunos años, es un llamado a las circunstancias presentes que siguen ocasionando violencia, y sobre todo frente pues, a las infancias, porque hoy hay que decirlo, ¿no? 14, 16 años, es todavía, decías, yo parecía niña, es que eras una niña. Nos quedamos hace un momento cuando estás contando que te encierras, ¿no? Dices, me vuelvo fría, pongo dientes, me pongo una armadura, y estabas hablando que una de las cosas que decides es no hablar. ¿Cómo ocurre que eso se quiebra y empiezas a hablar? Cuando logré mi objetivo de llegar a Juegos Olímpicos, de hecho, en el avión regresando dije, una vez que yo toque mi hermoso país, una vez que yo esté con mi familia, con mis papás, no regreso nunca al deporte. Me salgo para siempre, pero sentía como esa necesidad de salir huyendo. Ya logré mi sueño. Cumpliste la meta. Cumplí mi meta y nunca me van a volver a ver en la vida. Me voy a resguardar, a proteger y ya. Llegué a mi casa y caí, en efecto me encerré, me cuidé, pero caí en una depresión profunda porque venía cargando tantas cosas, había pasado por tanto y no lo había sacado. 2 años de haber sufrido esa circunstancia. Muchos años, desde los 14, yo fui a los Juegos Olímpicos a los 18. Entonces, cuando estoy en mi casa encerrada, mis papás empiezan a preocuparse. Además, ya no regreso a entrenar. Yo avisé que me estaba preparando para ir a la Universidad de Houston, pero empiezo a tener problemas con el entrenador porque no regreso a entrenar. Y el entrenador manda un periodicazo muy grave
incluyendo a mis papás y diciendo qué muchas dice? mentiras de mí, que era El entrenador irresponsable. Rueda, el mismo. El hermano. ¿El hermano José o Francisco? Jorge Rueda. Jorge Rueda. Y entonces manda un comunicado muy, muy horrible y los periodistas me hablan y me dicen, ¿por qué está escribiendo esto? Y mis papás lo leen y me dicen, ¿por qué está escribiendo algo de así? ¿Por qué no ha regresado? Y entonces yo dije, es que no quiero regresar por esto y me abrí con mis papás. ¿Les Y contaste? les conté por primera vez en la vida, les conté a mis papás por lo que había pasado. ¿Cómo se sintieron ellos? A ver, ambos eran deportistas, el deporte era vida en la familia. ¿Cómo se sintieron frente a esa circunstancia? ¿Y qué tiene que hacer un padre con lo que siente al escuchar una cosa así? Imagínate cuando yo les conté, mi mamá estaba en llanto total, mi mamá muy mal, y mi papá muy enojado, con una rabia tremenda, pero lo que decidió mi papá con su cabeza fría, me dijo, vamos a pensar, y me dijo, platícame todo. Y mi papá escribió todo, redactó las 7 hojas, las leí, y dije, sí es esto, y las regresó como respuesta al periodicazo que me mandaron, nos mandó además a todos los periódicos. ¿Algún periódico lo retomó? Beatriz Pereira. Beatriz Pereira. Betty Pereira fue la que lo tomó. Ella fue la primera que se atrevió porque cuando todos llegaron, pues era abrir una cloaca de muchísimos años. Hablar del Comité Olímpico. Y la mayoría de la gente lo sabía, pero era un tema tabú, un tema que no se tocaba. Y en ese momento fue un escándalo muy importante. Fue un escándalo muy importante, pero además la sociedad lo tomó con mucho morbo, se fue hacia otras cosas y fue un pleito muy feo. ¿Sabías que mandar esa carta iba a traer una enorme cantidad de reflectores, que te iba a ser complicado quedarte en México, mantener tu entorno, mantenerte blindada? ¿No lo sabías? No sabía. No sabía la dimensión, no sabía el costo de hablar. Sí, por eso yo había guardado silencio. Yo lo que menos quería era... Pero fue peor de lo que habías calculado. No fue peor, porque creo que fue correcto haber hablado, pero no sabía la dimensión del daño que iban a hacer lo que iban a hacer para silenciarme y para sacarme de todo en México. Ya no pude regresar para los Juegos Olímpicos de Atenas. Salí huyendo prácticamente y tuve que firmar una carta poder para que mis papás se encargaran de mi caso. Porque fue tanto para mí, estuve con tantos psiquiatras, psicólogos, estuve casi internada de tan mal que estaba yo. Y eso me tardé una década entera para poder yo estar en pie. Decidiste irte a Houston, estudias allá diseño y luego te vas a vivir a Hungría, ¿no? Sí, es un periplo largo antes de que este ser resiliente que eres regresara a México. ¿Quieres decir un par de cosas sobre cómo te ayuda el viaje? Cuando yo estaba muy joven, yo entendí lo que era la resiliencia. No sé, es que el concepto que se tenga ahorita de moda, pero como yo lo entendí fue, la resiliencia viene de resiliere, que significa rebotar a tu forma original, regresar a tu forma original. Y yo decidí, me acuerdo que estaba yo muy mal en Houston, todavía tenía yo como 20 años, y dije, ¿quién soy? ¿Cuál es mi forma original? ¿A dónde voy a regresar? Y yo me acordé de los momentos más felices de mi vida, que era cuando yo estaba más joven, cuando yo era atleta, cuando me sentía yo como una supermujer, como la Mujer Maravilla, Hércules, me quedaba corto. Y dije, esa soy yo, alegre, con objetivos, con propósito, me tiran, todo, pero no importa, soy feliz. Y dije, esa es mi forma original. Entonces dije, la resiliencia es no ser, puede ser débil, puede ser vulnerable, pero yo regreso, así me rompan en 1000 pedazos, ¿a dónde me construyo? Me construyo a mi forma original, y mi forma original es ser una mujer alegre, con propósito, que busca siempre mejorar, que no pierde su objetivo. Entonces, cada que me rompen, me compongo y me regreso a mi forma original. ¿Viste parte de tu biografía reflejada ahora en la película? ¿Cómo se vive eso? Es decir, no hablo cómo te viste tú, porque no es un espejo, sino más bien esta batalla, lo que sufriste, la manera como te reconstruiste. Ahora estás viendo una narrativa más amplia. Además, creo que Carla hizo un gran papel. ¿Cómo fue esa experiencia la primera vez que viste en la pantalla lo que estaba ocurriendo? No, deja tú lo que vi en la pantalla, grabarlo. Y estuvimos en el guión más de 3 años haciéndolo, más de 3 años, y lo leía y me lo sabía de memoria.
Pero cuando lo vi grabarse con actrices Estuviste de ese calibre, presente en las escenas. en todas las escenas, yo estuve presente en todas las escenas, pero sobre todo en las escenas fuertes como la del juicio, todo, cuando las vi actuadas y reflejadas casi a su realidad, dije, me impactaron tanto que estuve en llanto todas las grabaciones, tenían que parar la grabación porque yo no podía de verlo, repetirlo, me rompió en pedazos y ocurrió una catarsis de tal nivel que de repente es como si me hubiera salido de mi cuerpo y empecé a ver toda la situación desde arriba y sané porque pude Esa era la entender. palabra que iba a usar. ¿Sí? ¿Sana? Sané, por Poderlo supuesto hablar, que verbalizar, contármelo, contarlo, verlo en la película, ¿sana? Claro que sí, porque ahora puedo ver todo lo de arriba y puedo entender todas las situaciones y por qué cayó allí, por qué se comportó así, y puedo entender hasta el entorno social, la época, y dije, claro, o sea, no es personal, me sucedió, pero lo ves desde arriba y es sanador. Y desde arriba, ¿cómo se ven esos entrenadores abusivos? Ahora ya con esta madurez y con este entendimiento puedo ver que pues había mucha ignorancia sobre el comportamiento que causa y las consecuencias que causan ciertos comportamientos que se adquieren por cultura. Y pues no podemos mandar al infierno a las personas que hacen lo que les enseñaron sus padres o que les enseñó su entorno o que los construyó, o que los forjó o que forjó a su familia. A veces ellos actúan porque así fueron educados. Si hubiera oportunidad de hablar hoy con él, ¿lo harías? He tenido oportunidad, pero ahorita pues hay un pleito pues realmente grande. Sí. Pero pues no está cerrado el diálogo, porque son cosas que se tienen que sanar, porque causaron daño. Se puede entender el entorno en el que ocurrió, no se debe de hacer cacería de brujas de tantos años por culturas, por cosas adquiridas, pero sí se debe de hablar ahora, porque sí causan mucho daño y se deben de cambiar, se debe de ajustar todo a la nueva sociedad. Susana Almazán, muchísimas gracias por ser esta figura que inspira en más de un sentido. Y bueno, ahora que te tengo enfrente entiendo muy bien por qué has inspirado a tantas y a tantos. Esta es tu casa. Pues muchas gracias y les mando un abrazo a todos y sean resilientes. Y bienvenida de vuelta aquí al Canal 11. Gracias.